Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy tenemos un tema que es fundamental y es aportes de la filosofía en el materialismo dialéctico e histórico, donde vamos a hablar del concepto de filosofía, donde la filosofía también es cuestionada como ciencia, los aportes de varios autores y de filósofos, donde mediante su teoría, de su pensamiento, que toman desde otros filósofos para darle continuidad a su teoría. También entender el surgimiento de las ciencias particulares, ¿sí? Que son las que se encargan de las segundas causas y la que generan una revolución ¿no? en el mundo. Bien, entonces, para poder dar comienzo nosotros tenemos que saber qué es la filosofía. Y la vamos a definir como que esa palabra viene del griego y significa amor a la sabiduría, es decir, amor al saber. Y este nombre proviene de un filósofo que es Pitágoras. Bien, después vamos a tener la concepción clásica de la filosofía, ¿sí? Y acá vamos a hacer énfasis en Aristóteles, donde Aristóteles la define como ciencia, ¿sí? Nos va a decir que según la idea que se va a tener de ella, ¿no? Donde se encarga del estudio de las primeras causas y principios, ¿sí? De esa manera la va a definir Aristóteles, que estudia las primeras causas. Bien. Después tenemos las características de la filosofía clásica, ¿sí? Vamos a ir viéndolas de a uno y así vamos a ir comprendiéndolas. Y tenemos que al conocer las causas primeras, conoce el conjunto de causas y no lo específico de cada uno, nos dice. Bien, entonces se conoce las primeras causas, conoce el conjunto de las causas y todo lo que la compone. Nos dice que el filósofo conoce la esencia del ser, pero no cómo está compuesto el organismo. Es decir, que conoce la existencia, pero no lo profundo, ¿sí? Bien. Donde la filosofía es un saber complejo y útil, ¿sí? O sea que se va a basar en las búsquedas de los por qué. Por eso siempre cuestiona la filosofía, ¿sí? El por qué. Y está dada mediante lo que es la reflexión, el pensar, ¿sí? Entonces, la filosofía es una ciencia libre. ¿Y qué quiere decir esto? Que también es especulativa, especula y es intelectual. ¿Por qué? Porque ayuda a comprender, ¿sí? Tiene conocimiento, ¿sí? Además, teniendo en cuenta que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que se ocupa de las primeras causas y depende de sí misma, ¿no? Las demás ciencias que se ocupan de las segundas causas. Bien. Donde además a la filosofía le interesa la totalidad de las cosas, ¿sí? O sea que al buscar las causas primeras, se trata de un saber, ¿no? En profundidad, ¿sí? En el sentido profundo de las cosas. Bien, entendemos entonces que estas características nos tratan de transmitir que la filosofía es una ciencia, es útil, es intelectual. También nos decíamos que se centra en la búsqueda de los por qué, ¿sí? Siempre está cuestionando, ¿no? Le interesa la totalidad de las cosas, ¿sí? Y que tiene que ver con el estudio de las primeras causas, ¿no? Y que desprenden de ella también. Bien. Después tenemos la idea moderna de la filosofía, es decir, que con el correr de los tiempos, ¿no? Surgieron otras ciencias, ¿sí? Y son llamadas las ciencias particulares, donde éstas generaron su autonomía, se separaron de la
filosofía, entonces se encargaron de las causas segundas, ¿sí? Tienen su objeto de estudio, ¿sí? También se ocuparon de formular teorías, ¿sí? Que expliquen el comportamiento del objeto. Bien. En el siglo XVI Galileo hace un enfoque de la física donde se separa de la filosofía. En el siglo XVII, con Lavoisier, aparece la química como ciencia autónoma, ¿sí? Y bueno, y posteriormente surgieron otras ciencias como la psicología, la sociología, ¿sí? Y a partir de ello también estas ciencias fueron transformando, ¿sí? Generaron avance, ¿no? ¿No? En cuanto a la revolución científica, ¿sí? Entonces fueron transformando el mundo, han realizado grandes avances, ¿sí? Y han influido en lo que es la filosofía. Hoy existe la creencia de que no se cree de que la filosofía es una ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad se la toma la filosofía como que es pensada como una búsqueda incesante del pensar, de reflexionar, ¿sí? Sobre todas las cosas. Donde nos dice que el filósofo interroga, pero no construye un sistema, ¿sí? Acabado de la pregunta. A eso se refiere. También con el crecimiento de estas ciencias particulares, ahí lo que surgió fue la corriente cientificista, ¿no? Donde nos dice de qué trata, donde se pregunta, de negar el valor a la filosofía, basándose en las ciencias particulares, ¿sí? Es decir, que ahí niega el valor de la filosofía y va a basarse en estas ciencias que han dado avances, estas que fueron dándose, que son las ciencias particulares. Después, a mediados del siglo XIX, tenemos el filósofo Augusto Comte, que es uno de los fundadores de la corriente positivista, ¿no? Es el creador de la sociología también. Señaló que la ciencia era la única que podría proporcionar conocimiento sobre el mundo, ¿no? Y que la filosofía tenía la tarea en poder consistir en reunir un sistema de conocimiento que nos brindaban otras ciencias, ¿no? Al fin de lograr tener una imagen global de la realidad. Bien. Claramente acá lo que nos trata de decir este fundador, sí, Augusto Comte, de lo que era ciencia, ¿no? La que podía brindar el conocimiento al mundo, ¿sí? Y que también la tarea de la filosofía, ¿no? Donde nos habla de que le brinda otra ciencia y que también puede lograr una imagen de la realidad, poder comprender esa realidad, ¿no? Bien. Es importante que entendamos que por más que se haya cuestionado en esto de la creencia, si es una ciencia o no la filosofía, es importante que nosotros sepamos que la filosofía se encuentra al mismo nivel que las demás ciencias particulares, ¿sí? Porque fue la que empezó mediante el saber, ¿sí? Empezó a tener eso como ciencia, ¿sí? Fue la madre de todo, ¿sí? De la raíz, ¿sí? Donde, bueno, siempre se cuestionó de la realidad, la verdad, la razón, ¿sí? Desde otros pensadores. Bien.